vamos a volver con el tema de Israel, como bien indica el título. Vamos a ver. Quiero volver a este tema, aunque es un tema que he tocado varias veces y tal, porque es que más más leo los periódicos, más veo programas, más escucho los telediarios, etcétera, y no solamente de aquí de España, y más me hago cruces con una cosa. Vamos a ver. Todo el mundo se olvida, como Israel es apoyado por Estados Unidos y tiene una cierta potencia militar y ha demostrado que digamos se saben defender y que tienen una cierta fuerza, etcétera. Todo el mundo se olvida de un tema fundamental, más allá de temas religiosos, de temas geopolíticos, de temas de todo el entramado, digamos, de Oriente Medio, el petróleo, etcétera, etcétera. Qatar y sus petrodólares, sus millones. Más allá de todo esto, que es un tema que ya lo he tocado en otros podcasts y que son importantes y que juegan un papel muy importante, más allá de Irán incluso, y de sus historias teocráticas y extremistas. Más allá de todo esto, hay un punto muy importante que nadie está tocando y que todo el mundo se está olvidando, incluso los propios israelíes casi se están olvidando de este tema, que el Estado de Israel se creó con una razón fundamental, que es el de ser un Estado refugio, ¿vale? Y todo eso se creó y digamos, admitió digamos, las Naciones Unidas de aquel entonces, las naciones que formaban, digamos, el Consejo de la ONU, etcétera, lo, lo autorizaron, ¿vale? Por una cuestión de empatía, básicamente, ¿vale? Hay una cuestión de empatía. El trasfondo, digamos, hay una empatía humana para con el pueblo de Israel, para con los judíos, por todo el sufrimiento que habían padecido los últimos 2000 años de historia, más o menos, ¿vale? En Europa, sobre todo, sufrimiento que habían padecido en Europa, el exilio en Europa, pero también en los países africanos del norte y también en muchísimos sitios, ¿no? Donde fueron siempre tratados como una etnia o como un pueblo inferior, sin derechos a la tierra, sin derechos a nada, prácticamente. Y todo esto culminó en la espectacular, pero que no fue lo único, sino que fue el más espectacular y el más grande, intento de exterminio y genocidio, que ese sí que fue un intento de exterminio y genocidio auténtico, por parte de la Alemania nazi, ¿no? Y por parte de los nazis en general y de la extrema derecha en general en toda Europa, porque todos participaron de esto, ¿eh? Ucranianos incluidos, no nos olvidemos. Porque digo, como Ucrania está tan de moda, la gente se ha olvidado de que fue uno de los países que más colaboró al exterminio de judíos en su territorio. Así que realmente, si perdemos de vista este fundamental tema, no entendemos nada. Es decir, ya perdemos todo el oremus, perdemos todo. Perdemos de vista que al final los asuntos humanos también, más allá de la... Y mira que yo soy un materialista puro y siempre trato los problemas de la humanidad desde un punto de vista material porque básicamente es lo que más nos mueve, ¿no? Trátese digamos, de recursos estratégicos como la alimentación o recursos estratégicos como puede ser cualquier tipo cualquier tipo, digamos, de recurso estratégico para la industria, etcétera, como puede ser el petróleo, minerales, etc., ¿no? Así que se trate de lo que se trate, digamos, siempre, digamos, ese enfoque materialista y geopolítico y geoestratégico, etcétera, sigue ahí, evidentemente, no lo voy a aparcar nunca, pero sí que es verdad que a veces, hasta yo mismo, a veces pierdo de vista también el punto de vista humano y el punto de vista estrictamente, digamos, desde un punto de vista simplemente también emocional, ¿por qué no? ¿No? Porque también pesa, tiene su parte en la balanza de las decisiones humanas. Muchas veces no son tan racionales como nos pensamos, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Hay siempre un punto de irracionalidad también, ¿no? Pues juega el orgullo, juega el ego y juega a veces también la empatía y la misericordia y el perdón y etcétera, cuando a veces también juega todo lo contrario, ¿no? La venganza,
el querer cobrarse viejas, digamos, ofensas, etc, etc, ¿no? Así que realmente no debemos perder de vista tampoco que al final Israel se creó, donde se creó además, por la voluntad del pueblo judío de volver a sus tierras ancestrales, lo cual se puede discutir o no, pero es un hecho y no se puede negar. Y por la voluntad del pueblo europeo en general y del pueblo mundial en general de, por fin, que los judíos tengan un estado donde refugiarse, un estado donde poder vivir con sus costumbres sin ser molestados y poder practicar su religión también sin ser molestados, ¿vale? Y esto, la única forma que hay y se ha visto a lo largo de la historia es tener un territorio propio donde puedes ejercer tus costumbres, tu religión, tus tradiciones, ¿no? Sin ser molestado por digamos, una etnia más fuerte que la tuya, en número y en potencia, que te pueda reducir tus derechos en cualquier momento, o te pueda expulsar, o te pueda, digamos, prohibir incluso practicar tu religión, prohibir tus templos, prohibir digamos, hasta tu lengua, prohibir tu vestimenta, prohibir cualquier cosa, ¿no? Entonces, la única manera de poder practicar tus costumbres, digamos, tus hábitos, tus peculiaridades, digamos, culturales, es tener un estado propio, es tener un sitio propio, que hoy en día se articula mediante estados-naciones. Antiguamente se articulaban mediante monarquías, condados, lo que te puedas imaginar, tribus o aldeas tribales, etc. Pero hoy en día se articula con una cosa llamada Estado-Nación, ¿vale? Entonces, el Estado-Nación llamado Israel, aparte de servir a los laicos y de servir digamos, a necesidades materiales, etc., sirve, repito, de Estado-refugio. Entonces, si perdemos de vista esto, que veo que los universitarios del mundo entero prácticamente occidental lo han perdido de vista totalmente, o sea, están totalmente cegados por sus ideologías estúpidas, wokistas y totalmente desnortadas, supuestamente de izquierda, que no tienen nada que ver con la izquierda, movidos probablemente por una especie de antisemitismo ancestral también, que nunca se ha ido del todo, ni se irá, me imagino, etcétera, etcétera, se han cegado totalmente para con los palestinos. Y han olvidado totalmente al pueblo israelí y al pueblo judío y su estado refugio, que es Israel, ¿vale? Que es un estado, repito, refugio. Es decir, es donde cualquier judío del mundo que actualmente no viva en Israel se puede refugiar en caso de un pogrom, o en caso de ser atacado en sus costumbres, o de ser, digamos, o que intenten una vez más aniquilarlos, expulsarlos, despojarlos de todos los bienes que tengan, etcétera, etcétera. Es el estado refugio que tiene ahora mismo cualquier judío del mundo, ¿vale? El único estado refugio, repito, el único, ¿vale? Si todavía los cristianos tuvieran la fe, digamos, de antaño en Europa, por ejemplo, porque en Estados Unidos me consta que sí que hay muchos cristianos que todavía ejercen su fe, tanto, bueno, en América en general, pero en Europa está claro que no, que nos hemos vuelto muy laicos y que prácticamente nadie ejerce su fe con fervor, digamos, ¿no? Pero vamos a proyectarnos en un supuesto de que todavía Europa fuera cristiana, ¿vale? Y que realmente, y católica, y apostólica, etcétera, y que la gente tuviera a bien de practicar su fe. Tienen como, en Europa, que hay como 30 países, a lo mejor 40 países, quizás, no lo sé. Hay una buena treintena de países largos donde un cristiano francés se podría refugiar prácticamente en 30 países en caso de ser molestado, expulsado o que hubiera un intento de exterminarlo o de genocidarlo, ¿no? Un musulmán, ya ni te cuento, tiene una infinidad de países y de lugares donde refugiarse, ¿vale? Palestinos incluidos, si se sintieran o sienten que de verdad están sufriendo un genocidio, porque no tienen problema por refugiarse, tienen miles de países, o sea, miles no, tienen decenas de países, casi un centenar de países, yo diría, donde pueden ir a practicar su fe sin que nadie les moleste, donde pueden ir a rehacer su vida, ¿no? O sea, tienen un montón de estados de refugio, en definitiva.
Esto para un musulmán es para un budista lo mismo, para, en fin, cualquier otra religión del mundo hay infinidad de terrenos, infinidad de sitios donde puede ir a refugiarse un habitante que estuviera molestado por un tercero para poder seguir ejerciendo libremente su fe y rehacer su vida bajo sus costumbres, ¿no? Pero un judío no. Un judío solo tiene un mini estado en el mundo, minúsculo, y encima está constantemente amenazado de desaparición, constantemente, digamos, vejado, atacado, violentado por sus vecinos, por los que se supone que deberían más cuidar de él, ¿no? Por ser vecinos. Así que si perdemos de vista este importante dato, también no estamos enfocando el problema en su justa medida. Es imposible enfocar el problema en su justa medida. Si nada más que vamos con propaganda barata, yihadista, pro-musulmana extremista, que habla de que el Estado judío es un Estado opresor, que es un Estado, digamos, que intenta expulsar o genocidar a los palestinos, que no tiene razón de existir ahí, que son colonos, que son una entidad capitalista opresora. Si vamos con ese discursito, claro, o sea, aparte de ser un discurso muy injusto porque solamente estás mirando por una parte y no estás mirando por las dos, es un discurso que además se olvida de lo esencial. Es decir, es que es lo que pasa siempre, o sea, pasa mucho esto, mucho en muchos asuntos, ¿no? La gente se enfoca en una parte de un problema y se olvidan de todas las demás partes. Y con una facilidad además pasmosa. Es decir, parece que la gente no es capaz de enfocarse en dos o tres cosas a la vez o de abrir el zoom y ser más generosos y ser más un poquito más analíticos, fríos y ver el problema en su... O sea, la gente cada vez... Nunca ha sido una virtud humana de las más destacadas, ¿no? El ser holístico. Pero es que veo que cada vez se pierde más. Es decir, cada vez la gente se reduce los problemas a cosas muy pequeñitas, a una parte del problema, porque parece que la cabeza no les da para más. O no les da para más, o hay intereses realmente potentes que hace que la gente se olvide de forma, digamos, de forma... O sea, que hay alguien detrás moviendo los hilos para que la opinión pública se olvide de lo esencial, ¿no? Yo creo que es una mezcla de un poquito de todo, evidentemente, ¿no? Siempre es una mezcla de un poquito de todos. Nunca los problemas son solamente una... Porque yo también caería en lo mismo que critico si reduciría todo el problema a acatar sus millones y los millones que inyecta en la prensa internacional, sobre todo occidental, etcétera, para poder balancear digamos, el problema a su favor, a favor del yihadismo radical, a favor del islam radical, ¿no? Pero no solamente es esto, evidentemente, el problema no lo podemos reducir ahí. Es una parte del problema, pero el problema también es que hay una falta de... Bueno, esto me imagino que es culpa también mucho del mundo digital, que hace que la gente se haya acostumbrado a los mensajes cortos, los Twitter, las tonterías, y han dejado de ser profundos, ¿no? A la gente le cuesta ser profunda, le cuesta, digamos, tener un poquito más de profundidad en el problema, ver el problema de una forma más holística y te olvidas además del origen, es decir, les cuesta estudiar, ir hasta el final de sus razonamientos, etcétera. Y entonces, claro, es muy importante cuando uno razona e intenta enfocarse en un problema, verlo del principio hasta el final. Es decir, tú no puedes coger solamente lo que está pasando actualmente y sentenciar. Este es el agresor, ese es el agredido y tal y cual. No, no. O sea, tú tienes que remontarte hasta el principio. Y verás que normalmente el juego es mucho más complejo, ¿vale? Y aquí sobre todo hay un tema que no nos podemos olvidar, bajo ningún concepto. Es repito una vez más, que es un estado refugio. Es decir, no es cualquier estado del mundo, no es un estado cualquiera. Y de hecho por eso además suscita tantas pasiones y tal y cual, ¿no? Es un estado refugio para un pueblo peculiar, que siempre ha sido bastante peculiar, que se llama el pueblo judío, que es el único minúsculo estado, repito, que tienen en el mundo actualmente, donde, digamos, poder practicar su religión y sus costumbres sin ser molestados. Y su ambición de ser un estado laico incluso. Es decir, es el único sitio donde pueden estar. Así que, claro, cuando la gente habla alegremente de dos estados, o de un binacional, o de no sé qué, no sé cuántas, claro, no tienen que olvidar que están rodeados
¿vale? De estados musulmanes y de musulmanes que son muy celosos de su religión, y me parece muy bien, pero que difícilmente admiten además en el seno de sus... Ellos pueden repartir su religión donde quieran y además los demás les dejamos, ¿vale? Y les respetamos. Que pongan mezquitas en Europa, en cualquier parte, pero en sus tierras siempre ha sido muy complicado. No digo imposible, porque hubo un tiempo que había sinagogas en el mundo árabe, en el mundo musulmán, etcétera, entremezclado con los demás. Y han dejado de tener sinagogas, han dejado de practicar el judaísmo en Marruecos, en diferentes sitios, ¿no? No digo que no ha pasado, ni que pueda volver a pasar, a lo mejor, no lo sé. Pero el caso es que es bastante más complicado normalmente, y más hoy en día, instalarte en un área donde el musulmán domina y que te deje tranquilamente practicar tu religión, tus costumbres, etcétera, sin molestarte o sin volverse violento en un momento determinado, ¿no? Así que realmente está demostrado, quiero decir, no es una cosa que me invente, está demostradísimo. Actualmente hoy en día no se puede ir a un país musulmán, menos a lo mejor contado de los dedos de algunos, y tal, donde tú puedes ir a practicar cualquier otra religión que no sea esta sin ser molestado o intentar o que haya un intento de dejarte, etc. Bueno, solamente tenéis que ir a Egipto con los coptos cristianos que llevan ahí toda la vida, son más antiguos que los propios musulmanes y no hay manera, o sea, no hay manera, cada vez son menos, cada vez los han reducido a parias prácticamente, los tienen ahí recogiendo la basura y son ciudadanos de segunda, ¿vale? O sea que solamente con Egipto ya para muestra un botón, quiero decir, no... Y repito, son ciudadanos egipcios como los demás, incluso más antiguos que los demás, ¿vale? Así que con eso ya demuestra lo que estoy diciendo. Por lo tanto, pedir a Israel que sacrifique según qué cosas, que deje de ser quien es, o pedirle que se diluya dentro del mundo musulmán, como ya lo ha hecho en otros muchos miles de años, o muchos centenares de años, y que deje de tener una identidad propia y que deje de ser, incluso de querer practicar su propia religión y tener sus propios templos, o que los ponga como segundo, es que es pedir mucho. Es pedir mucho porque además es el único pequeño estado, nación que hay en el mundo donde un judío, repito, pueda refugiarse y pueda practicar sus costumbres sin ser molestado. Así que si no ponemos este problema en la balanza, aparte de ser tremendamente, digamos, miopes, y tampoco contribuyes a la solución, porque Israel evidentemente está en un plan rígido, pero porque es que se están jugando la supervivencia, se están jugando el ser o no ser, y la gente no lo entiende. Parece que hay mucha gente que no la entiende, que no hay manera de que lo entiendan, no captan el problema en su profundidad, no lo captan. Así que evidentemente cuando uno habla de ese problema, sin menospreciar a los palestinos, sus derechos, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado y ser muy cuidadoso y tener mucha empatía para con el pueblo judío, ser cariñosos y tener un poco esa humanidad que tanto parece que se creen tener cuando defienden los palestinos. Cuidado, porque aquí el pueblo más pequeño, el pueblo que tiene las de perder, el pueblo que realmente depende de un hilo, no son los palestinos, son los judíos. Es que los palestinos no tienen problema para seguir practicando su religión, su identidad, etcétera, etcétera, en cualquier lugar del mundo musulmán, incluso en cualquier lugar del mundo directamente, porque en Europa somos muy flexibles, Estados Unidos también. Un palestino puede estar ahí con su bandera, en su barrio, practicando su religión sin ningún tipo de problema, ¿vale? Los judíos, repito, no lo tienen tan fácil, no lo han tenido nunca tan fácil y lo siguen sin tener fácil. Así que cuando uno empieza con el rollo de que es un pueblo dominante, ¿cómo va a ser un pueblo dominante un pueblo que es minúsculo? O sea, es imposible. Quiero decir, que hay algunos judíos ricos, sí, que hay algunos judíos poderosos, sí, que estén incluso metidos en Estados Unidos, que es casualmente y no casualmente el país más potente del mundo, y que manejen o que tengan un lobby potente, sí, bueno, y los demás son muchísimos más, y también son potentes y tienen dinero, es decir, es que es una chorrada, es decir, enfocarlo así es realmente tremendamente chorra, ¿no? Además, si fueran tan potentes, estaría solucionado el problema ya, ¿no? Supongo que ya habrían
ya estaría solucionado el problema si fueran tan potentes, ¿no? Y ya no sufrirían ningún tipo de vejación el pueblo judío, ni ningún tipo, porque si fueran tan poderosos, ¿no? Y la gente los temiera tanto, eh, no sé, no habría no se atreverían ni a atentar contra un judío, ¿no? Si fueran tan poderosos como algunos dicen, ¿no? Como la extrema derecha normalmente suele decir, o como algunos incluso antisemitas, o algunos pseudo intelectuales o intelectuales que creen que han encontrado el grial repitiendo lo que los nazis ya hicieron en los años 30, ¿no? Así que redescubriendo cosas que ya sé, propagandas viejas, ¿no? Y dándoles un nuevo barniz. Pues nada, simplemente quería dejar ese mensaje porque creo que a veces se desenfoca mucho, demasiado el tema este, y se le ha quitado la parte humana totalmente, la parte de empatía, la parte de que hay que, digamos, de alguna forma o de otra, digamos, no sé, ser un poquito más cariñoso, ¿no? Tener un poquito más de perspectiva, ¿no? Con ese tema. Y yo creo que se ha perdido totalmente la perspectiva, pero totalmente. Y así que pues he querido pues, restablecer un poquito, sobre todo el concepto de estado de refugio. Yo creo que es un poco el concepto que quiero dejar claro en este podcast. Bien, pues nada, cuidaros mucho como digo siempre. Hasta la próxima y hasta el próximo podcast. Venga, chao, chao.